Sí, dígame. Que quería hacerle una consulta con respecto a lo que usted muestra en clase. ¿Usted lo va a Sí. subir los documentos? Lo que va a quedar es el video. Eso es lo que he planeado, porque ahí ustedes pueden ir mirando y tomando notas. Les puedo dar alguna bibliografía adicional. Ah, ya, profe. Ya, Claro, eso era gracia. ya, ustedes tienen la bibliografía del curso, ¿no es cierto? El Kane y esos libros que pusimos en la red, que el profesor Ramírez colocó en realidad. Bueno, voy a echar un vistacito a eso, ¿ya? Eh, a ver, les voy a compartir. Está súper lento esto. ¿Estamos compartiendo o no? Porque yo Sí, tengo el profe. marco, ustedes tienen el marco rojo ya. Ok, Sí, profe. ya, perfecto. Mire lo que se demora en abrir hoy día esto. A ver, voy a ver un poquito de la clase de ayer aquí. Ahora sí, quería oh, quería complementar eh, en forma breve algo que conversamos ayer. Se ve el tambor que está emitiendo ondas, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve. Ya, perfecto, excelente, gracias. Bueno, hay varias cosas es bueno comentar, aunque sea en general, porque vamos completando el cuadro del fenómeno, digamos. Les quería comentar algunas cosas que ayer no lo comentamos. Eh, Aquí tenemos el tambor y aquí tenemos aire. El aire, cuando no está el tambor funcionando, tiene una distribución homogénea. Todos estos puntitos serían homogéneos, no habrían zonas oscuras ni zonas claras. Aquí está claro, ¿no es cierto?, que en las zonas oscuras se han juntado más partículas. Voy a decir partículas, o sea, y eso quería comentar un poquitito, porque en la sala de clases, por ejemplo, tenemos aire. El aire es un conjunto, ¿no es cierto?, de átomos de oxígeno, nitrógeno, argón. eh, Hay partículas en suspensión también, hay polvo en suspensión, todo eso. Todo lo conocemos, pero es bueno mantenerlo en mente en estos momentos. Y eso eh, nosotros vamos a estudiar cuando el aire en la sala está, está quieto, cuando no hay corrientes de aire o cuando no hay viento. ¿Ya? Entonces está quieto el aire en la sala. Eso no significa que las partículas que están ahí estén quietas. Ellas se están moviendo con distintas velocidades y me gustaría preguntarle si alguien tiene una idea de con qué velocidades se mueven las partículas en el aire o los átomos. ¿Alguien ha leído eso o lo han visto en algún curso? ¿O tienen alguna idea de qué tipo de velocidad son esas? Bueno, hay una distribución de velocidades y la velocidad media deben ser unos 400 metros por segundo, qué sé yo. O sea, las partículas van viajando en distintas direcciones, chocan entre ellas, entonces
se cambian de velocidad, qué sé yo, cambian de dirección, pero se mantiene cierta distribución de velocidades y esa distribución de velocidades va a depender de la presión que hay en la sala. Generalmente estamos hablando de presión atmosférica y de la temperatura. Entonces, aquí no estamos haciendo referencia a esas dependencias, pero suponemos que son como temperatura estándar y la presión atmosférica. Y bueno, así es que es como una variable que hemos dejado un poquito de lado, porque como dijimos ayer, eh, est- estábamos haciendo modelos, entonces vamos estudiando el fenómeno con ingredientes esenciales y después a medida que uno quisiera ir mejorando la descripción y viendo los detalles, va agregando ingredientes extra. ¿Ya? Bien, entonces una cosa que quería comentar es que, por ejemplo, eh, cuando uno escucha este sonido, eh, va, va a- le van a llegar ondas de sonido al oído y esas van a ser ondas de presión. O sea, van a haber de repente así ondas, en un momento la presión del aire es una, después cambia, es más intensa, después se pone más débil y después más intensa, y eso el tímpano vibra y, y bueno, se capta el sonido. Ahora, lo que es interesante es que las presiones que hay aquí son, como base está la presión atmosférica y como base está el movimiento que hemos hablado ya. ¿Ya? Pero ahora cuando uno empieza a hacer vibrar este tambor, la presión varía un poquitito, pero es una variación sobre la presión atmosférica. Está la presión atmosférica de base. Y lo que varía es muy pequeño en realidad. Son como, va a depender de circunstancias, pero si tenemos una idea nomás, son del orden de 10 elevado a menos 3 o 10 elevado a menos 4, algo de esa naturaleza, una milésima de lo que vale la presión atmosférica. Esas son las variaciones, incluso menores, ¿ya? Y el oído en realidad es capaz de distinguir variaciones de presión muy pequeñas, ¿ya? Menores que esas. Entonces, eh, de a la menos 6, habría que ver las tablas bien, lo estoy comentando así, para que tengamos una idea de esa, que si uno le dicen, sí, aquí hay una variación de presión, eso se refiere a la presión, con respecto a la presión atmosférica y es una variación muy pequeña, ¿ya? Y también las velocidades de las partículas van a cambiar aquí, pero es una variación muy pequeña con respecto a la velocidad base que tenían cuando no había sonido, ¿ya? Así es que esa es una cosa. Y hay muchas otras cosas que se pueden conversar y se puede trabajar, pero dejemos eso por el momento. Y yo encontré un video que a lo mejor sería divertido escucharlo. Espero que les guste. A ver si puedo abrir esto aquí. Está súper lento. Esto está con... uh, ahí. Está con subtítulos y después les voy a preguntar cómo ha sido esta idea. Se ve que se está abriendo el video, ¿no es cierto? Sí, Sí, se profe. estaba cargando. Sí, ya, yo pedí que, o sea, ahí al inicio, al compartir con ustedes, eh, pedí que se incluyera el sonido. Espero que lo incluya. Hoy, yo no sé qué pasa con la internet aquí donde estoy. Eh, Porque yo lo toqué no para transmitírselo a ustedes y fue más rápido. Yo no sé si alguien tiene alguna idea de qué es lo que puede estar pasando o es el tema con Teams.
¿Y si la aprieta play de nuevo? Si le aprieto play de nuevo, a ver. Excelente. Bueno, ahí lo voy a hacer. A ver cuando ya, ahí está avanzando. Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. ¿Se está escuchando el sonido? Sí. Ya, Sí, sí se perfecto. escuchan. Ya, gracias. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates 3 tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair-like structures called stereocilia sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher-pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower-pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest-pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. Ok. ¿Qué les pareció el video? Entretenido, profe. Claro. Sí, Estaba bastante clarito. está bastante clarito. Para las personas que no entienden mucho inglés, no creo, pero Ah, es verdad. Es que sí, pero ese es un tema. Justamente quería conversar con ustedes un poquitito porque uno puede encontrar bastante material en inglés y yo he tenido un poquito de cuidado en no incorporarlo, pero este tenía las lecturas abajo. ¿Cómo se llama? Los captions. Tenía todo escrito, ¿no es cierto? Pero estaba escrito en inglés también. Y eso no sé si a lo mejor, claro, si hubiera estado escrito en español sería más pertinente, pero preferí correr el riesgo y ustedes, bueno, yo creo que hay palabras que incluso, yo creo que ustedes conocen, han visto inglés, ustedes han tenido clases de inglés, por supuesto, en el colegio, y pueden seguir la lectura, aunque es bastante rápido, tienen que tocarla de nuevo para ver la lectura en inglés. Y en inglés hay muchas palabras que uno no conoce, que son palabras técnicas y que justamente son del área de ustedes. Así que ahí es como avanzar cómo se llaman los huesos del oído en inglés y otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, puede ser un buen ejercicio en realidad. ¿Les parece? ¿Les parece que estoy interpretando bien la idea o no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, podríamos entonces, podría incorporar videos, aunque sean cortitos de repente, desde que encuentre que estando con lectura, los voy a incorporar, les puedo dar el link, se los puedo dejar,
y no sé si no estuviera con lectura, si estuviera solamente en inglés, porque a veces hay experimentos y demostraciones que de verlas nomás son buenas, ya se avanza un poco. Tiene la desventaja para mí, digamos, que ustedes se dan cuenta que, claro, es un material de otra calidad, digamos. Obviamente ahí en esos videos están trabajando técnicos y gente de la respectiva organización que nosotros aquí, yo no lo puedo hacer, ¿me entiendes? Entonces nosotros nos guiamos con otro tipo de material, pero nos podemos complementar con eso. Y así es que, bueno, vamos a seguir un poquito así. Ahora, van a quedar cosas que tendríamos que seguir trabajando con este tema. Quiero que ustedes también vean la bibliografía en la parte de sonido, la parte de ondas, y de ahí vamos a seguir haciendo y cuando llegue el momento de hacer ejercicio, ahí vamos a atacar otras cositas con detalle. Pero ahora quería pasar a otro tema que es de ondas. Oye, de nuevo aquí está esto. Aquí está. Quiero pasar a esto, al efecto Doppler. ¿Ya? Entonces, a ver, me gustaría ver si aquí sí se ve bien esto. A ver, el efecto Doppler, aquí está ilustrado con una onda en el agua, si quieren. Podría ser también una onda en el aire. Y aquí hay una varilla que está vibrando, ¿ya? Y además la varilla se está moviendo. Si esta varilla vibrara en un lugar sin moverse, ¿cómo serían las frentes de onda, que son estos representados por estos anillos? ¿Qué les parece? Si, 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 la, si la fuente, vamos a hablar, voy a ir introduciendo el vocabulario. Eh, el objeto físico que produce, que da lugar a la onda, que la genera, le vamos a llamar la fuente. Entonces la fuente podría ser una sirena, o podría ser una barrita que se mueve, o en el caso del tambor es la membrana, ¿ya? Esa es la fuente. Tenemos una fuente, tenemos un observador también, ¿cierto? Ese es otro elemento. Y tenemos, y en este caso, vamos a tener que la fuente se mueve, ¿ya? Tenemos que hablar, ¿se mueve con respecto a qué? Que el observador se mueve también, ¿ya? Con cierta velocidad se mueve la fuente. Por ejemplo, una fuente podría ser un vehículo, podría ser una ambulancia, ¿ya? Ok, se mueve con cierta velocidad. Una persona que va caminando por la calle se mueve con otra velocidad. Y siempre vamos a discutir que se mueven con velocidad con respecto al medio a través del cual se propaga la onda. La onda sonora, las ondas elásticas en general necesitan un medio para propagarse, ¿ya? Entonces, una onda en el agua, el medio es el agua. Una onda sonora, el medio a través del cual se propaga la onda es el aire, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a considerar en este momento en que el aire está quieto, con lo que ya discutimos delante con respecto a la sala de clases. ¿Qué es lo que significa que el aire esté quieto? Ya está quieto el aire, no hay viento, no hay corrientes de aire. Eso es lo que vamos a discutir nosotros, porque en la realidad podría ser que hay viento y entonces estas cosas hay que afinarlas más, digamos. ¿Cierto? Estos conceptos habría que incorporar esas cosas. Pero aquí hacemos una discusión más sencilla, donde el medio está en reposo, está quieto, y nosotros vamos a medir la velocidad de la fuente y la velocidad del observador con respecto al medio, ¿ya? Y quizás mencionar nomás en este momento que se van viniendo ideas que sirven para complementar cosas, pero si uno tiene la oportunidad después de estudiar ondas electromagnéticas, vamos a estudiar luz, y la luz son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, por mucho tiempo la gente pensó que también necesitaba un medio para propagarse.
pero al final de cuentas tuvieron que desechar la idea y en realidad las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. No necesitan ningún medio para que la onda se propague, contrario a estas ondas que son ondas elásticas. Estas sí que necesitan un medio. Bien, ahora hagamos una discusión antes de estos dibujos. Aquí la fuente va moviéndose, pero vuelvo a la pregunta inicial. Si esta fuente estuviera quieta con respecto al aire y estuviera generando ondas, ya sea una sirena o una vibración en el agua o algo que uno hunda en el agua y lo baja y lo sube, eso va a generar ondas. ¿Qué pasa si eso se hace en el mismo punto? ¿Cómo serían estos? En el caso de una superficie del agua, esto representaría anillos. ¿Cómo serían esos anillos? ¿O en qué se diferenciarían con lo que está mostrando aquí este dibujo, este diagrama? Si la fuente no se moviera. ¿Serían iguales los anillos? ¿Qué quiere decir con iguales? ¿Que la distancia entre uno y otro sería igual? Ya, pero serían también de distintos radios, ¿no es cierto? O sea, usted dice serían iguales, pero me imagino que tenemos un anillo así y el otro es más grande, ¿sí o no? Porque uno representó que usted en el instante 1 generó una onda, después otro tiempo esa onda empezó a moverse, a expandirse así, después en el instante 2 otra onda que la siguió y son iguales en el sentido de que son concéntricos los anillos, ¿o no? Sí, sí, en ese sentido. Ya, perfecto. Entonces, pero, o sea, cada anillo son distintos en el sentido que son más grandes, pero el centro de cada uno estaría en el mismo punto, ¿ya? Entonces usted vería una onda, un anillo, después otro más grande así, y todos con un mismo centro. Eso si la fuente estuviera estacionaria, ¿ya? Y, bueno, yo creo que eso es suficiente. Entonces habría que pensar, antes de ver este diagrama, habría que hacer ese otro diagrama y explicar que si la fuente está en reposo con respecto al aire, ¿ya? Entonces estarían círculos concéntricos. Ahora, si es sonido, una sirena, ya no serían círculos, sino que serían esferas. Sería una esfera que parte, si estuviera en el mismo lugar la sirena, sería una esfera en 3 dimensiones, que es una esfera en el sentido de que ahí, en esa región, se formó una región de un poquito más presión y que se va expandiendo esta región de más presión y después a medida que usted genera otra vibración, va pasando algo como eso, que son esferas o cascarones esféricos que se van expandiendo en 3 dimensiones. Después, cuando ya están muy lejos, estos son esferas muy grandes, y si usted se fijara en un pedazo de la esfera así, de lado, ya prácticamente, como es muy grande, al final se vería como un plano. Entonces, aquí tendría un pedacito de la esfera que sería como un plano, después vendría otra esfera más atrás y tendría otro plano, ¿cierto? Y todo esto se iría propagando así, ¿ya? Entonces, cada uno de estos estaría vibrando así, y la propagación iría en una línea así, ¿cierto? Sería propagando para afuera. Y se verían como planos localmente, ¿ya? Bien. Ahora, esto va viajando la fuente. Entonces aquí, en el instante 1, la fuente, el frente de ondas, o la onda, nomás si lo queremos decir sencillo, es ese círculo, ya si es en 2 dimensiones, y entonces el círculo 1 está centrado en el punto 1. Ya uno puede, esto se dibujó tomando un compás, por ejemplo, y usted lo centra en 1 y hace ese círculo. Después se mueve a 2. Este es una onda que salió un poquito más tarde, entonces no ha avanzado tanto. Y la onda número 2 está centrada en el punto 2. Es un círculo centrado en otro punto. Y la 3
también es un círculo centrado aquí. La distancia de aquí hasta la 3 que está ahí es lo mismo que hasta aquí y qué sé yo. Entonces, todo esto son distintos círculos que están centrados en distintos puntos aquí. Y todo se ve así. ¿Ya? Entonces, aquí, en este punto, la persona que lo ve o que lo siente o lo recibe, el observador, va a ver ondas con una longitud de ondas que hay una diferencia entre una cresta o un pic aquí hasta el otro, dado por esta distancia. Pero al otro lado, la distancia es más grande, es la distancia entre estas ondas de acá. Así que si usted lo mide a este lado, va a medir una onda con una longitud de onda más corta y por lo tanto una frecuencia más grande. Y aquí va a ser una longitud de onda más grande y por lo tanto una frecuencia menor. ¿Ya? De lo que vimos ayer, el producto de la longitud de onda por la frecuencia, eso es la velocidad de propagación. Y esta onda tiene una velocidad de propagación en el aire. Así que se propaga en todas direcciones. Si está quieta, se propaga con la misma velocidad en todas direcciones. Si se mueve, también se va a propagar con la misma velocidad, pero va a estar siendo originada en puntos distintos. ¿Ya? Ahí, quizás en este momento también deberíamos discutir eso un poquitito, conversarlo. La velocidad del aire, perdón, la velocidad de una onda sonora que se produce en este medio, en el aire, ¿eso tiene alguna referencia de cuánto es la velocidad del sonido en el aire? ¿Alguien que lo haya visto? Me gustaría que fueran, aunque ¿ah? 340 metros por segundo. Sí, más o menos. Son aproximadamente, bueno, yo vi, bueno, habría que especificar bajo qué condiciones, porque depende de la presión atmosférica, que usted sabe que está variando todos los días, y según el punto, si está a nivel del mar, o si está en Calama, que está a una altura, ¿cierto?, considerable, o la temperatura también. Entonces la velocidad del aire depende de eso y para condiciones estándar son 330, creo que lo catalogan ahí en las tablas 331 metros por segundo. Entonces, claro, dependiendo del día puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Eso. Ya, entonces tenemos que, digamos, son como 300 metros por segundo la velocidad que se transmite el sonido. Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de calcular cuál es la frecuencia con que lo mide, con que lo recibe un observador, ¿ya? Entonces para eso quiero mostrarle algunos cálculos y aquí viene la parte entretenida de ponerle, a ver cuánto me alcanza. Aquí voy a achicar un poquitito esto, aquí. A ver, miren, vamos a considerar varias cosas. Tenemos aquí en el punto A, va a estar la fuente, ¿ya? Y aquí va a estar el observador. La fuente, digamos, digamos que una ambulancia, ok, va a venir con una velocidad de la fuente. Esa sería la velocidad de la ambulancia de aquí, ¿ya? Vendría con cierta velocidad. Y vamos a suponer que la velocidad con que se mueve esta fuente está en la misma línea que la velocidad con que se mueve el observador, que es la persona que va caminando por la calle, por ejemplo. Ahora, el observador se podría estar moviendo en la misma dirección que la fuente, los dos para la derecha, o contrario a la fuente. El observador podría moverse con velocidad v sub 0 hacia la ambulancia. Ya son dos situaciones. Claro, en general, uno podría considerar también que la ambulancia viene por esta calle y la persona va caminando en una dirección así. Entonces ahí va a tener, hay otro ingrediente que incorporar al fenómeno.
pero a nosotros nos va a bastar para ver el punto fundamental del fenómeno con esta discusión más sencilla, ¿ya? Entonces, la fuente emite una onda. Esto es en t igual a 0, venía aquí la fuente con cierta velocidad, aquí está el observador conectado, y en t igual a 0 emite una onda. Entonces aquí sería como un círculo que vamos a empezar, que consideramos, y ahí lo emite. Entonces, esta onda, y esta discusión se podría hacer de manera distinta. Yo aquí luché un poquitito si la quería hacer de otra manera, y a lo mejor se la puedo escribir de otra manera también, o discutirla de otra manera. Ya, pero lo vamos a hacer así como está puesto aquí. Si en t igual a 0 emite una onda, esta onda va a alcanzar al observador o va a llegar al observador un tiempo más tarde. ¿Se entiende eso? A ver, eso tendríamos que ir discutiendo, porque para ir viendo las ideas que tienen ustedes y cómo ir construyendo esto. Así que les pido que si tienen alguna duda, vayamos conversando. Estamos presentando un tema y es bueno ver cómo lo vamos haciendo, porque entendiendo cosas y aunque, en fin, yo creo que eso es bueno. A ver, ¿qué pasaría aquí? ¿Habría alguna situación en que la onda no le llegara al observador o no? ¿Cómo así? A ver, si el observador estuviera detenido y aquí viniera un vehículo con la sirena, que aquí emite el primer sonido o la primera onda, ¿le llegará a la persona que está detenida en la calle? Sí, ¿Le Yo llegará? creo que sí. Sí. Sí, ¿Le va a Si van llegar? ¿Ah? si van en el mismo sentido, Claro, no, bueno, incluso aunque, por ejemplo, el vehículo fuera en este sentido transversal, igual le va a llegar el sonido, ¿no? sí. Sí. En realidad, o aunque la persona estuviera caminando en cualquier dirección, va a sentir el sonido. Lo que pasa es que ¿ah? Si colocáramos a la persona en otra dirección, el análisis, o sea, de que le llegaría la onda, igual le llegaría, pero el análisis geométrico se complicaría un poco, entonces no es bueno presentarlo de esa manera, porque hay que ir a la idea fundamental. Entonces, si la persona está ahí parada, está esperando en el semáforo, entonces viene alguien emitiendo con una sirena una onda, le va a alcanzar. ¿Habría alguna, ahora, qué pasaría si la persona se va moviendo con una velocidad también en la misma dirección? ¿Le llegará el sonido o no? sí, también. ¿Ya habría alguna posibilidad que no le llegue el sonido? Yo creo que Quizás sí siempre hay le llegaría. claro. ¿Siempre le llegaría el sonido? ¿El sonido a qué velocidad se propaga? Ya recién conversamos que era como a 330 metros por segundo. Si el sonido, si las ondas de vibración y los cambios de presión en el aire se propagan con 330 metros por segundo, y esta persona corriera a 400 metros por segundo, ¿qué pasaría? se alejaría de la Fanta. Claro, pero escucharía algo, ¿no? No, las ondas se No. quedarían atrás. Ya, ve, ahí habría una situación en que la persona no escucharía. O sea, si a usted le molesta el ruido de la sirena, empieza a correr más rápido. Empieza a correr más rápido que la velocidad del sonido. ¿Qué les Medio parece? complicado. Es medio complicado, pero eso solucionaría el problema. O sea, si se subiera a un auto, eso es buena, ¿eh? Que uno, póngale que va usted en un auto y viene la policía tocando la sirena porque usted pasó con rojo y usted le podría decir que usted no escuchó la sirena, eso. Entonces el carabinero le pasará el parte o no.
A lo mejor el carabinero dice, sí, en realidad ya estoy de acuerdo, usted no me escuchó la sirena, por eso que no se detuvo. Pero yo no le voy a sacar un parte por eso, pero como yo sé este tema de la velocidad del sonido, eso significa que usted iba a más de 330 metros por segundo. Entonces lo voy a pasar a un parte por exceso de velocidad. ¿Estaría bien, no es cierto? Sí. Sí, estaría bien. Ya, así que eso ahí cuando está detenido o cuando va, este observador se mueve a una velocidad mayor que la velocidad de la fuente, son casos extremos, ¿ya? Entonces en un caso no lo sentiría y en el otro, bueno, ahí vamos a ver, ¿ya? Ahora veamos, simplemente hagamos un pequeño análisis, si los dos se mueven, ya así como está indicado aquí. Entonces, si en este momento la fuente emite una onda y vamos a considerar que esa onda alcanza al observador en un cierto tiempo, t. Entonces aquí dice la fuente emite una onda que llega al observador un tiempo t más tarde, porque se va a demorar cierto tiempo en llegar aquí y mientras llega aquí el observador ya se movió un poco, entonces lo va a alcanzar en cierto tiempo t. Entonces, ¿en qué tiempo lo alcanza? Eso va a depender de las velocidades, ¿no es cierto? Va a depender de qué velocidad lleva la fuente y qué velocidad lleva el observador. Ahí, eso va a depender. Si el observador está en reposo, ahí en V sub 0, ¿cuánto se demoraría el tiempo en llegarle el sonido? En llegarle la onda. Eso se puede ver o no. Si la persona está detenida, viene una fuente con cierta velocidad y emite un sonido, que el sonido se transmite con la velocidad de propagación del sonido, o le vamos a llamar velocidad de propagación de la onda. ¿Cuánto tiempo se demora el sonido en alcanzar a la persona? ¿Alguien se anima? Bueno, sería la velocidad es la distancia, L, partido por el tiempo. Entonces el tiempo le quedaría igual a la distancia partido por la velocidad de propagación, ¿ya? Que en realidad sería este numerito que está aquí. Si estuviera en reposo, el observador, esto es el tiempo cuando no está en reposo. Vamos a volver al tiro a esta ecuación que está aquí. Ahora, si V sub 0 fuera 0, este t igual L partido por la velocidad de propagación de la onda, ahí está puesto ya, velocidad de propagación, ese sería el tiempo que se demora en llegarle la onda cuando el observador está en reposo. La distancia entre los dos dividido por la velocidad de propagación de la onda. Ahora, si él se está moviendo, el tiempo es mayor. Aquí se le está restando una cantidad. El tiempo es mayor y se va a demorar más la onda en alcanzarlo. Y el razonamiento lo podemos hacer así, lo podríamos hacer de otra manera también, pero la velocidad de propagación de la onda por el tiempo, cuando la alcance, ¿cuál va a ser la distancia que ha recorrido la onda? Cuando lo alcance. La distancia va a ser lo que se desplazó este observador, que es V sub 0 por tiempo, que está aquí, ¿ya? Entonces esto anduvo una distancia V sub 0 por tiempo, pero la onda, al alcanzarlo, recorrió una distancia de L más V sub 0 por T. Esta es la distancia que recorrió la onda hasta alcanzarlo, ¿ya? Entonces es L más V sub 0 por T. Y eso corresponde a esta cantidad, la velocidad de propagación de la onda por el tiempo, entonces recorrió esta distancia. Y de ahí, si uno despeja t, tiene que el tiempo en el cual alcanzó a la persona, la onda, era la distancia que tenían aquí en este momento en t igual a 0, dividido por esa diferencia de velocidades.
Ya. Ahora, veamos, vamos a guardar ese numerito ahí. En un tiempo tau, este otro tiempo, esta móvil, esta fuente, va a estar, supongamos que llegó se desplazó hasta un punto A', ¿ya? Y en este tiempo tau, que es un tiempo cualquiera, digamos, la fuente se desplazó hasta aquí, y entonces esta posición que está aquí es la velocidad de la fuente por ese tiempo, ¿ya? Ahora, la distancia que va, y aquí va a emitir una otra onda, ¿ya? Aquí emite otra onda y vamos a ver cuánto se demora esa onda en alcanzar al observador, que a su vez se ha movido ya, ha caminado. Entonces, la distancia total viajada por la onda desde el tiempo que se emite aquí hasta que es recibida por el observador, veamos cuánto es la distancia total que recorre la onda esa. Sería la distancia, a ver, ¿cómo sería en palabras? La fuente se movió desde aquí hasta aquí y emitió una otra onda. Ya el observador se habrá movido hasta otro punto. ¿Cuánto se va a demorar en alcanzar al observador? A ver, lo voy a decir de nuevo aquí. En el tiempo, en cierto tiempo, la fuente está en un punto A', ¿ya? Y emite la onda, y esta onda va a alcanzar al observador en esta posición B'. O sea, lo va a alcanzar en un tiempo de prima al observador. El observador habrá corrido una distancia de B sub 0 por T', ¿ya? Sub 0 por T' es la distancia que ha recorrido el observador. Ya el T' está medido, todos los tiempos están medidos desde el tiempo T igual a 0, ya que estaba en el gráfico anterior, en la figura anterior. Entonces, para que la onda alcance al observador, ha tenido que recorrer una distancia igual a la que recorrió el observador, o sea, B sub 0 por T, que está aquí, por T', esta, más la distancia que recorrió la onda desde aquí hasta aquí. ¿Cuál es la distancia que recorrió la onda desde A' hasta B? Fue la distancia L, que estaba aquí en esta parte, que aquí no la copié, pero está ahí puesta. Esta distancia L entre los puntos A y B, aquí también, aquí faltó ponerlo, es L. Entonces, la onda viajó, cuando fue emitida en el punto A', viajó esta distancia, que es el L total, menos la velocidad de la fuente por tau, ¿ya? Entonces viajó esta distancia más la distancia que viajó el observador. Aquí está la primera parte. El L, que es esto, menos B sub F por tau, que está aquí. L menos la velocidad de la fuente por tau, más B sub 0, que es la velocidad del observador, por el tiempo prima, que es el tiempo cuando recibió la señal. Ahí está. Entonces, el tiempo de viaje de la onda ha sido este tiempo tau, que está aquí. O sea, va a ser el tiempo de prima de aquí, partamos con esta parte. Va a ser el tiempo total, cuando esto lo recibió, menos el tiempo que se demoró en emitir esta otra señal. Entonces va a ser el tiempo de viaje de la onda ha sido T' menos el tau. Y la distancia viajada en ese tiempo es su velocidad de propagación por T' menos tau. ¿Ya? ¿Algún comentario de esta parte? Profe,
medio enredado. Sí, bueno, a ver, es que lo que pasa, sí, hay que llevar el track exactamente del proceso, digamos. Y eso toma tiempo un poquitito. Entonces, bueno, lo van a tener ustedes ahí para repasarlo y lo vamos a repasar y si tienen dudas y, y hacer ejemplos. A ver, no sé si, pero a ver, no sé si les podemos ir aclarando en el proceso mismo. Eh, Esto, bueno, yo se los puedo escribir de otra manera, pero esto Profe, está bien. Sí, dígame. o sea, es que igual entiendo, pero solo le decía como acotación, que es como enredado. Es un poquito, o sea, es complejo, es delicado, digamos, ¿ya? Pero no es enredado, yo diría, ¿ya? No es enredado, pero eh, sí, hay que verlo con cuidado. Bueno, a ver, tratemos de recapitular y a veces cuando uno lo dice de nuevo, a veces se entiende, por alguna razón se entiende más fácil, digamos. Lo voy a hacer rápido la primera parte para seguir con lo que estábamos viendo. Entonces aquí teníamos en cero, aquí estaban las posiciones del observador y de la fuente, estaban a una distancia L. Bien, las dos se están moviendo en la misma dirección aquí en este ejemplo. Entonces, en este momento va a emitir una señal. Esa señal se va a propagar para acá, ¿con qué velocidad? Eh, con la velocidad del sonido, digamos, con la velocidad del sonido, que yo estoy hablando de la velocidad de propagación del sonido. Con la velocidad del sonido, se va a propagar con la velocidad del sonido. El vehículo que la emitió puede quedarse atrás, o sea, la onda va a ir más rápido que la ambulancia, digamos. Entonces, la onda se va a ir propagando rápido. Va a encontrar a este observador, porque el observador no va viajando con una velocidad muy grande, ¿ya? Así que la onda lo va a alcanzar y lo va a alcanzar en alguna posición, lo va a alcanzar en algún momento. Eso sería como un ejemplo que ustedes podrían, esa parte, escribirla de otra manera y resolverla y van a llegar a la misma solución. Lo va a encontrar después de cierto tiempo y lo va a encontrar en cierta posición. No sabemos por dónde, ¿no es cierto? Por aquí lo va a encontrar. Entonces, vamos a ver una forma de discutirla es la que está aquí. Uno dice, bueno, en ese tiempo que se va a demorar en alcanzarlo, la distancia que va a recorrer este observador va a ser su velocidad por ese tiempo. ¿Ya? O sea, y su velocidad es v sub 0 por t. Eso es lo que ha recorrido el observador. ¿Ya? Y lo que ha recorrido el sonido, la onda, ha sido esta misma distancia, pero más esto, porque la onda fue emitida en este momento. Así que la onda llegó, avanzó L y v sub 0 más t para haber encontrado al observador que llegó a v sub 0 más t. Así es que esa es la distancia total recorrida por la onda, L más v sub 0 t. Y la distancia total recorrida por la onda corresponde a su velocidad de propagación por el tiempo, por este tiempo t. Así uno establece esta ecuación, ¿ya? Así que estas son dos formas de escribir la distancia total recorrida por la onda en el tiempo t, cuando la onda fue recibida por el observador. Y esto simplemente es aquí pasamos este b sub 0 para allá restando, me queda b sub p menos b sub 0 factor de t. Y aquí me quedó el L solo. Entonces aquí en este lado tenemos b sub p menos b sub 0 factor de t. Y después sacamos ese factor y lo pasamos de nuevo a este lado como dividiendo. Así es que este es el tiempo en que se demoró la onda en alcanzar al observador. ¿Ya? En realidad, como le decía, yo estuve tentado a ponerlo de otra manera.
como por ejemplo poner, a lo mejor como, o sea, se puede hacer en mecánica, ustedes ponen un marco de referencia aquí, perdón, un sistema de coordenadas. A ver, ya, un sistema de coordenadas con un 0 aquí. Entonces usted dice, la posición inicial de la onda va a estar aquí y la posición inicial del observador va a estar acá, ¿ya? Después uno puede ver en qué momento se van a encontrar, si esta viene con velocidad de la onda y este viene con la velocidad del observador. Entonces, coloca la ecuación en qué momento se van a encontrar. Y después o en qué posición se van a encontrar. Entonces, uno escribe la ecuación para la posición en que se van a encontrar y de ahí despeja el tiempo. Y va a llegar a esto. Ya, lo vamos a dejar ahí por el momento. Entonces, ahí tenemos el tiempo donde lo encuentra. Ahora, después de un ratito, de un rato pequeño, de un un tiempo desconocido, un tiempo tau, aquí ha venido viajando la fuente, a lo mejor ha emitido más onda entre medio, pero aquí emite otra onda que nos vamos a fijar nosotros. Emite otra onda. ¿Cuánto se va a demorar en alcanzar esa otra onda al observador? El observador se habrá movido, al principio estaba aquí, ahora está en B'. Entonces esto anduvo en total B sub 0 por T', se desplazó. Esta es la distancia que recorrió el observador en ese tiempo cuando le llegó T', ¿ya? Ahora, la distancia total viajada por la onda desde el tiempo en que se emite aquí hasta que es recibida por el observador. ¿Cuánto vale esa distancia total? Va a ser esta distancia, B sub 0 por T', que está aquí, más esta distancia desde aquí hasta I. ¿Y cuánto es la distancia entre A' y B? Bueno, es desde A B menos la distancia desde A a A'. ¿Ya? Y eso entonces queda la distancia L menos, y esta distancia de aquí es la velocidad de la fuente por tau. Es esa distancia. Así que esta es la distancia total que viajó la onda, de aquí hasta aquí, más hasta acá, que está aquí. Y entonces, el tiempo de viaje de la onda ha sido el tiempo T', cuando alcanzó al observador aquí, menos este tiempo tau. Ahí está, el tiempo de viaje de la onda es T' menos tau. Y la distancia viajada es, por lo tanto, uno podría decir, es su velocidad por este tiempo. Es la velocidad de propagación de la onda por ese tiempo. Esa es la distancia viajada. Entonces, para la distancia viajada, tenemos esto y esto. Por lo tanto, estas dos ecuaciones son iguales. Entonces, tengo la velocidad de propagación por esta diferencia en esos dos tiempos es igual a esta ecuación de aquí. Y esa ecuación de aquí la escribí un poquito separada. L menos B, velocidad de la fuente por tau, que está ahí, más la velocidad del observador por el tau'. Eso es lo que llegué para igualando estas dos cosas. Entonces, si igualamos esas dos, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Cuánto vale el T'? Se ve aquí como ahí se despeja T'. A ver, ¿está bien despejado, no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque T' de aquí tiene que pasar esto para el otro lado. A ver si usted me ayuda. Yo me estoy aquí, no veo muy bien.
T' igual a L más... me salté un paso ahí. BP por T'. A ver, si en esta partecita de aquí, si este denominador lo paso multiplicando con T', tengo BP por T', ¿cierto? Que está aquí, BP por T', menos B0 por T', que sería este número cuando lo paso para allá, B0 por T', y eso sería igual a L. Esto pasaría para el otro lado, BF por tau, ahí está, y menos BP por tau. Ahí. No, este lo tengo que pasar. Sí, este lo paso para acá. Ya, ahí sí. Ya, si no, es fácil enredarse. Ya, está bien, ahí sale esa despejando T', tengo ese valor del tiempo T'. Bien. Ahí lo van a tener que revisar con cuidado. Entonces, el intervalo de tiempo medido por el observador entre las dos ondas emitidas por la fuente de A y A', ¿cuánto es? Es esta diferencia, T' menos T. Ese es el intervalo de tiempo medido por el observador entre las dos ondas emitidas. Es el tiempo que... Este tiempo que lo recibió a la segunda onda que estamos observando. Digamos, entre medio se pudieron haber mandado más ondas, pero la fuente emitió la primera onda, después siguió y después marcamos otra segunda onda. Entonces la primera onda se demoró el tiempo que está ahí arriba, ese tiempo, y esta segunda onda que estamos observando se demoró este tiempo. Entonces hay que hacer las restas de esta y de la de arriba que recién mostré, T' menos T, y si hacen esa, vamos a encontrar esta diferencia. La velocidad, esta es la velocidad de propagación de la onda menos la velocidad de la fuente, dividido por la velocidad de propagación menos la velocidad del observador. Ya, bueno, aquí no puedo seguirla, a ver si puedo poner las dos juntas, pero no voy a alcanzar a ponerlas juntas aquí. Ustedes, bueno, es que yo tengo el notebook que tiene la pantalla no muy grande este. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿Se ve bien para ustedes o no? No, profe, se ve chiquitito. Se ve muy lejos. Se ve muy lejos. Es un lío eso, ¿ah? Voy a tener que tener harto cuidado con eso, porque lo que quiero hacer es restar T', que está aquí, este T', menos, a ver si lo puedo mantener en mente, pero T' que está aquí escrito, menos el T que está allá. Ahí está, aquí sí lo podemos restar. A ver si alguien lo puede restar a mano ahí, si quiere hacer este T' menos esto. Fíjese que hay un número que es fácil, porque es este número L partido por B sub P menos B sub 0 es el primer término que está aquí, ¿o no? L, B sub P partido por B sub 0. ¿Están de acuerdo? A ver si lo agrando un poquito más y alcanza. Ahí alcanza. Ahí se puede hacer la resta visualmente. Hasta que es ahí. T' menos T.
¿Cuánto da? Porque en el T', el primer término de T' es T. Aquí, el primer término aquí es esto. L, este que está aquí, partido por BP menos B0, que es lo mismo que está el T anterior, L, BP menos B0. Entonces, cuando a este T' le resto este T, ¿cierto? Que es la diferencia en tiempos en que el observador recibió a estas dos señales que le estamos siguiendo la pista. La diferencia va a ser esta segunda parte, BP menos BI partido por BP menos B0 multiplicado por el tau. Es esta segunda parte del T'. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Sí, profe. profe. Esa parte se ve, ¿no es cierto? Ahí está la matemática. Esa parte se ve. Entonces, esta parte, el T' menos T, lo vamos a esto lo vamos a recordar y es lo que tengo aquí escrito. Ahí. Entonces, el tiempo entre las dos ondas, el tiempo que lo recibe el observador, es BP menos BF y partido por BP menos B0, que era lo que estaba aquí. Ahí está. Esa es la diferencia en tiempo de recibir las ondas. Y la diferencia en tiempo de emitirlas es... o sea, eso lo estamos llamando el T', la diferencia en tiempo en recibirla, el tau'. Y la diferencia en tiempo en emitirla era el tau. Aquí está, porque una fue emitida en A y la otra en A'. Entonces, el tiempo que transcurrió entre que se emitió es tau, pero el tiempo que al observador le tomó en recibir esas dos ondas que seguimos la pista es un tau', le llegaron en un tiempo distinto. O sea, porque la primera onda se demoró en llegarle, ya, esa es una cosa. Y después, cuando se emitió la segunda onda en cierto momento de la fuente, él se movió también, entonces los tiempos en que se demoró en recibirla son distintos el intervalo en que se demoró en recibirla es distinto al intervalo de tiempo en que la fuente lo emitió. ¿Se entiende esa idea? O sea, la fuente pasa un cierto tiempo tau y emite dos pulsos o dos ondas. Y entre medio puede, póngale que entre medio emitió 50 ondas, pero ya le vamos a seguir la pista a la onda número 1 y a la onda 50. Entre medio hizo muchas ondas y no le seguimos la pista. Entonces, entre la 1 y la 50 pasó un tiempo tau, pero la persona que está observando, primero se demoró en recibir la primera onda y después se demoró otro tiempo en recibir la segunda onda. Y la diferencia en tiempo en que se demoró en recibir estas dos ondas que le hemos seguido la pista es distinto al intervalo de tiempo en que fueron emitidas. ¿Ya? Entonces, ahí, esa es la física, digamos. Ahora lo vamos a poner en la matemática. Dice que ahora vamos a ver la frecuencia con que la fuente emitió estas dos ondas que le seguimos la pista. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la frecuencia? La frecuencia es el número de ondas emitidas por ella en ese tiempo tau. O sea, póngale que emitió, si el tiempo de tau fue en un segundo y emitió 50 vibraciones, entonces la frecuencia serían 50 ondas por segundo. ¿Ya? Y el número, justamente, esta frecuencia 50 ondas por segundo, y como la emitió en un segundo, entonces el número de ondas emitidas fueron las 50 ondas. ¿Ah? Entonces, el número total corresponde a la frecuencia con que fueron emitidas por el tiempo empleado en emitirla. Ese es el número total. Y el número total de ondas que recibió el observador fueron el mismo número de ondas que fueron emitidas. Ya entre medio, si emitió entre la 1 y la 50, entonces se emitieron
esas 51 ondas, digamos, él también recibió las mismas 51 ondas. Lo que pasa es que las recibió en un intervalo de tiempo distinto. ¿Ya? Bien, entonces, pero el número que recibió es lo mismo. El número es la frecuencia por el tiempo. Para la fuente, cierta frecuencia por cierto tiempo tau. Para el observador, que es el mismo número, va a ser el tiempo tau prima por una frecuencia prima. Y entonces este es el número recibido y este es el número emitido. Y de aquí uno ve que, despejando, que la frecuencia con que recibe la onda es distinta a la frecuencia con que fueron emitidas. ¿Ya? Y esta es la relación. La frecuencia que se recibe la onda es igual a la frecuencia emitida por este factor entre las velocidades. Bien, así que ahí vemos que... Profe, Sí, es que me confundo con la T. ¿Es tau o es T normal? ya. A ver, vamos viendo la aproximación porque ustedes lo van a ver igual. Hay una T, a ver, la fuente emite una onda que llega al observador un tiempo T más tarde. Ah, no, profe, que lo entiendo, me refería a abajo. Ya, a ver, espera, hay que seguirla, déjame seguirla Ah, un ya. segundito. Eh, entonces, la velocidad de propagación por ese tiempo es L más V sub 0 por T, ¿ya? Entonces, esos tiempos no están marcados aquí. Esos tiempos no están marcados en el diagrama. Ya, después viene que aquí el vehículo, por ejemplo, anduvo un tiempo tau y emitió la segunda, bueno, voy a decir la 50 porque me interesa marcar que hay un determinado número de ondas entre medio. Entonces, entre primera vez que la medimos, y después pasaron varias ondas y medimos una segunda vez y pasaron varias entre medio. Bueno, ahí se demoró un cierto tiempo tau en ser emitida esta segunda onda que le vamos a seguir la pista. Y esa segunda onda va a ser captada o recibida por el observador en un tiempo de prima, ¿ya? Los tiempos están medidos desde el mismo momento en que fueron emitidas el tiempo sigue contando. Ya, así que hay un tiempo de prima y un tau. Y aquí está T' y tau, están T' y tau. ¿Y a dónde está el T' y tau? Ya están todos T' y tau. Y aquí está T' y T, porque el intervalo de tiempo medido por el observador entre las dos ondas emitidas por la fuente, porque en la primera onda la recibió en un tiempo t y la segunda la recibió en un tiempo t'. El tiempo t está dicho como está enunciado en la primera parte, este tiempo t llega en un tiempo t. Y claro, se ha movido, entonces, y se ha movido un tiempo t que no está marcado aquí. Entonces, en la primera parte se movió a un tiempo t que no está marcado aquí. ¿Ya? Y después, cuando esta emite en un tiempo tau, entonces ahora se demoró un tiempo t' en ser captada la segunda onda que le estamos siguiendo la pista. Ya, bueno, sí, hay que leerlo con cuidado y seguirle la pista. Sí, no, sí es, bueno, es así nomás. Bueno, entonces el observador va a recibir la onda con una frecuencia distinta y va a ser igual a la frecuencia con que la emite la fuente multiplicada por este factor. Y este factor
me gustaría, aquí lo voy a, vamos a ver cuando son pequeños, cuando la velocidad del observador y la velocidad de la fuente son muy pequeñas comparadas con la velocidad de propagación del sonido. O sea, aquí no vamos a querer estudiar en que la ambulancia vaya a 300 metros por segundo, como es la velocidad del sonido, ni que tampoco el observador ande a ese rango de velocidad. Eso habría que verlo separado, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar cuando la velocidad del observador y de la fuente son muy pequeñas comparadas con la velocidad del sonido, ¿ya? O sea, si son 300 metros por segundo el sonido, ya que una persona o un observador o que la fuente ande a 30 metros por segundo ya es pequeña y no es especial, ¿no es cierto? 300 metros por segundo. Es bastante rápido, igual. Bueno, aquí vamos a escribir, y esto es fácil porque es matemática, nomás esto lo pueden seguir fácil. No está la discusión física que teníamos recién, que esa es la parte un poquito más. Aquí, la frecuencia prima la escribí de otra manera un poquito. Aquí dividí por VP el numerador y el denominador. A ver si me siguen con esta idea. Uy, se va la hora. Esto si divido por VP arriba en el numerador y el denominador, aquí me queda un 1 y menos B sub 0 partido por B sub P, que está aquí. Y abajo me queda un 1 también, menos la velocidad de la fuente dividido por la velocidad del observador. Y aquí está la frecuencia de emisión de la fuente. Y aquí escribimos el numerador aquí y el denominador está escrito igual, pero o sea, está escrito con elevado a menos 1. Se mantiene el mismo y elevado a menos 1. Entonces, aquí vamos a usar una aproximación para este término, que es cuando la velocidad de la fuente es menor que la velocidad de propagación. O sea, si es mucho menor, tanto más preciso es la aproximación. Aquí vamos a aproximar esto cuando la velocidad de la fuente sea, como digo, menor que la velocidad de propagación del sonido. Y en ese caso, este número, usted lo puede escribir bajo esa aproximación como 1 más la velocidad de la fuente partido por la velocidad de propagación. Así que eso no sé, eso tendría que preguntarle a ustedes si lo han visto en un curso de matemáticas, o eso lo pueden tratar ustedes. Por ejemplo, si colocan 1 menos, por ejemplo, 1/8 a la menos 1. Y eso es muy parecido que decir 1 más 1/8, como está puesto aquí. Y mientras más chico sea este numerito, si en vez de decir 1/8 es 1/100, mejor es esta aproximación. ¿Ya? Ese es un tema de matemática. Así que eso lo pueden chequear en algunos ejemplos que se pueden inventar ahí. Entonces les queda que esta segunda término lo estamos reemplazando por este. Y aquí nos quedó este producto, y si se hace la multiplicación, este por este da 1, este por este es, aquí lo hicieron así, este por este 1, aquí, B sub 0 por B sub P, ahí, y después este por este y este por este. Ahí tienen los 4 términos, y ahora, como hicimos la aproximación, que son muy chicas las velocidades, entonces este producto que está aquí es mucho menor que esto, y nos quedamos solamente con esta parte de aquí adelante. Y ahí llegamos a una expresión más sencilla, que es para velocidades pequeñas de la fuente y del observador con respecto a la velocidad del sonido, para la frecuencia, ¿ya? Entonces, esto es lo que cambia la frecuencia. Me gustaría que nos diéramos un minuto para mirar esa fórmula y ver si tiene sentido para algunos casos límites, que es alguna cosa que siempre hacemos en física. A ver, ¿quién podría comentar algo? ¿Alguien puede sacar alguna conclusión de ese resultado final? Porque aquí estructuralmente hay como
dos pasos, tres pasos generales que estamos haciendo. Es como el primero, hicimos la física, que estoy de acuerdo con ustedes que hay que verla, es delicada, ya, bien, ahí llegamos a una parte, que esa es la parte que hay que tiene más trabajo porque es la parte física. Después, cuando llegamos a esta relación, ahora esto es una parte aritmética, ¿no? Es sencillo. Uno, si no lo conoce, puede ver y convencerse de que esa es una muy buena aproximación. Entonces es una parte de matemática, ¿no? Es seguir la pista de las cuentas y al final llegar a este resultado. Y aquí uno puede hacer otro paso ahora, que es analizar esta fórmula. Y eso me gustaría si alguien la puede ver y comentar algo. ¿Se puede comentar algo, no? Esta es la frecuencia con que el observador recibe la señal o recibe el sonido. Y esta es la frecuencia con la que he emitido. Las frecuencias son distintas. Como vimos de los círculos que veíamos al principio. Se ve que las longitudes de onda cambian a un lado y de otro, y por lo tanto la frecuencia del sonido cambia. Y aquí está los dos sonidos, cómo son emitidos y cómo con la frecuencia con que es emitido y la frecuencia con que es recibido por el observador. Y aquí, qué interesante, ¿qué pasa si la velocidad del observador y la velocidad de la fuente, si la velocidad del observador con respecto al aire y la velocidad de la fuente con respecto al aire es la misma? ¿Qué les pasará a la frecuencia si viene el vehículo viene a cierta velocidad, viene lento, por ejemplo? Y la persona, el observador, va en bicicleta y va lento también. O sea, los dos van a la misma velocidad. ¿Ya? Entonces, con respecto al aire, van, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora con respecto al aire. ¿Qué le pasa a la frecuencia en ese caso? Si los dos van moviéndose a la misma velocidad. ¿Es la misma o no? Es la misma, ¿no es cierto? Ahí usted no ve el efecto Doppler. O sea, si se mueve con la misma velocidad de la fuente, no percibe la misma frecuencia. Y eso se ve aquí en la ecuación, porque aquí si la velocidad del observador y la velocidad de la fuente son la misma, esta resta le queda cero. Entonces todo esto se hace cero y le queda que la frecuencia con que es recibida es una por la frecuencia con que es emitida. O sea, es recibida con la misma frecuencia que emitida. Ahora, ¿qué pasa si la velocidad de la fuente es... A ver, ¿qué pasa si la velocidad de la fuente es mayor que la velocidad del observador? ¿Qué le pasa a la frecuencia recibida? La velocidad de la fuente es mayor. O sea, como una ambulancia, sí. Y se acerca a una persona con una velocidad menor. ¿Qué le pasa a este número? Entonces, si este es mayor que esto me queda negativo. Todo esto negativo, pero con este signo menos me queda positivo, este factor entre paréntesis. Así es que la señal va a ser recibida con una frecuencia mayor. ¿Ya? Ahora, si la fuente tiene, si el observador se mueve con una velocidad mayor que la fuente, ¿qué nos pasa aquí en este caso? Si esto es mayor que la fuente, esto es positivo, y entonces hay una resta. Me quedaría que recibe con una velocidad, con una frecuencia menor. ¿Qué les parece?
Interesante, profe. Ya, bueno, espero que no se intimiden por esta parte, que eh, léanla y vamos a gastar un poquito más de tiempo conversando en la próxima clase para pasar a nuestra próxima unidad después, ¿ya? Aquí yo les quería discutir hoy día el tema de cómo medir el sonido, que se mide en toda la escala con decibeles, pero a lo mejor le voy a escribir una cosita y se los voy a dejar como archivo y lo podemos conversar también en una clase. Bueno, jóvenes, eh, tenemos terminada la clase, los libero porque ustedes tienen otras clases posiblemente. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, me puedo quedar unos minutitos. Voy a aprovechar de parar la grabación por mientras. Detener